Buenos días, bienvenidos todos los que asisten a este webinar del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en Caracas, porque asisten personalmente a esta reunión, que son unas 40 personas que nos escuchan en este momento, y la inmensa cantidad que iremos manifestando a lo largo de la conferencia, que nos siguen en numerosos países de Iberoamérica. Como saben ustedes, el CLAD es una organización en la que en este momento participan 23 países, que son todos los países de América de lengua castellana o portuguesa, más la península ibérica, España, Portugal y recientemente se ha unido Andorra. Y en el continente africano, Angola. De manera que vamos a continuar con nuestro ciclo de webinar. Hemos hecho varias en el año 2019, 2018 y ahora en el año 2019 pretendemos hacer un número que se acercará, esperamos, a la decena. De manera que, de nuevo, agradeciéndoles a todos ustedes y agradeciendo la presencia aquí con nosotros en este momento de la parte de Nelson Freitas, que es el responsable de los asuntos de capacitación en el CLAD. Tenemos a don Daniel Ortega. Daniel Ortega es un viejo amigo de esta casa, del CLAD, ha participado en numerosos programas que se han ido desarrollando en los últimos años y es en este momento es el director de evaluación de impacto y aprendizaje de políticas del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que tiene también sede en Caracas. Realizó estudios de economía en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, es máster en economía en esa misma universidad, licenciado en economía en la Universidad Central de Venezuela, y es también profesor adjunto en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, que es una prestigiosa escuela de negocios existente en Venezuela, en concreto en Caracas. Anteriormente fue economista de investigación en la Oficina Asesora de Economía de la Asamblea Nacional, en 2002 y 2004, y tiene varias publicaciones recientes, todas ellas generalmente relacionadas con el tema que hoy vamos a trabajar, que es el tema de la evaluación de impacto de políticas públicas y relacionado con este asunto que nos preocupa a todos y que nos facilita también la vida y el desarrollo de nuestra actividad, que son los big data, su tratamiento y la utilización de toda esa inmensa cantidad de datos que proporcionamos inmediatamente a todas las empresas, a veces sin la adecuada protección. Por eso muchos países tienen ya legislaciones específicas de protección de datos. Y sobre todas estas cuestiones nos va a hablar Daniel Ortega durante aproximadamente, yo creo que 40, 45, 50 minutos, y luego tendremos ocasión de hacer preguntas. Incluso tendremos ocasión de hacer preguntas a las personas que están aquí con nosotros en la sede del CLAD en Caracas. Pero también lo podrán hacer todas y cada una de aquellas personas que nos dé cabida en cada uno de los lugares en los que están siguiendo esta importante conferencia de Daniel Ortega sobre evaluación de impacto de políticas públicas y Big Data, a quien le damos la palabra y esperemos que tengamos una agradable sesión, que en todos los países se escuche bien, se vea bien y que el señor Daniel Ortega nos pueda transmitir al menos parte de su conocimiento sobre esto. Muchas gracias por venir y suyo de la palabra. Bien, antes que nada, por supuesto, buenos días a todos. Muchas gracias al CLAD,
Francisco, Nelson, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas en torno a estos temas que están muy de moda, tanto en la esfera privada como en el mundo de la política pública. Y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que están inscritas en distintos países y a las instituciones aliadas que están haciendo posible facilitar, digamos, la participación de sus funcionarios. Yo quiero aprovechar el momento también para subrayar el compromiso de CAF en la provisión de servicios de conocimiento que sirvan a la región para mejorar la calidad de nuestras instituciones públicas, de nuestra forma de tomar decisiones sobre recursos públicos y en última instancia también para mejorar nuestra capacidad de atender los graves problemas de bienestar e inclusión que enfrentamos en la región. A modo de ruta para la conversación de hoy, la primera parte va a ser muy sobre, digamos, definiciones y ejemplos, tanto de Big Data como de evaluación de impacto, y luego la segunda con algunos ejemplos de intersección entre ambos. Y finalizando con una breve reflexión sobre las complementariedades que hay entre estas dos herramientas y quizá algunos retos hacia el futuro. Entonces, podemos empezar, si quieres, pasamos a la siguiente, que es entonces Big Data. Resulta que el concepto de Big Data hoy en día podemos decir que es un concepto bastante fluido. No existe en este momento un consenso totalmente claro. Y para ilustrar este punto, yo les quiero mostrar, por ejemplo, lo que dice Oracle, que Oracle, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Oracle aún utiliza una definición de Gartner del 2001, por ahí, hace tiempo, que dice que la Big Data es data que contiene gran variedad, que llega en volúmenes crecientes y a una velocidad cada vez mayor. Y esto es lo que se conoce como la 3B de la definición de Big Data. Pero eso es algo que, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que dice Wikipedia, por favor, la siguiente, en Wikipedia dice que Big Data son bases de datos que son demasiado grandes o complejas, que los software tradicionales de procesamiento de datos encuentran dificultades para lidiar con ellos. Son demasiado complejos para que los software tradicionales lidien con ellos. Entonces son definiciones que están de alguna manera muy enfocadas en lo que es la estructura de los datos. Pero es interesante, finalmente, que nosotros miramos, por ejemplo, la definición que ofrece Google. El diccionario de Google dice que Big Data es bases de datos extremadamente grandes que pueden ser analizadas para revisar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente relativas al comportamiento e interacciones humanas. Entonces, dense cuenta que la definición, de alguna manera, ha pasado de las características de los datos en sí a los posibles usos de datos con estas características masivas. A mí me gusta, la siguiente por favor, aunque el foco inicialmente ha estado justamente en el tamaño de la base de datos y la complejidad para realizarlo, la interpretación que yo hago de esta evolución es que, bueno, le ha ido otorgando cada vez más importancia a la utilidad que tienen los datos. Entonces, y a los procesos que se han generado y desarrollado para ese fin. Entonces, incluso hoy en día hay quien centra su definición de Big Data estrictamente en los procesos. Entonces, porque la forma de analizar datos y la forma de armar, digamos, tecnología e infraestructura para analizar datos masivos y relacionados de esta forma, también tienen unas particularidades. Pero esos mismos procedimientos se pueden aplicar a datos que no sean masivos, que sean un poco más modestos. Inclusive, entonces, uno diría, bueno, pero eso es Big Data, no es Big Data, si utilizamos como 15 las mismas herramientas de lo que se hace en Big Data.
Entonces, eso es todavía parte, como quien dice, de la discusión, de la conversación, que no tiene, como dije antes, una definición inequívoca. A mí me gusta utilizar, digamos, como para resumir de una manera muy sencilla toda esta digamos, discusión o conversación, me gusta resumirla como que son muchos datos que generan valor. Si son solamente muchos datos y no hay una generación de valor clara, no estamos en el terreno de lo que se conoce como Big Data. Entonces, y por supuesto, para generar valor a partir de estos datos, es importante tener en cuenta los procesos que se derivan o sea, que se generan para lograr eso. Entonces, esto es un tema que, para tener solamente una ilustración sencilla de cuán importante la magnitud de que esto tiene en el mundo y la importancia que tiene para el sector privado. En 2017 se estimaba, no sé si pueden ver allí muy claramente, pero la imagen que está del lado izquierdo muestra, bueno, el número de usuarios de Internet se estimaba en el mundo alrededor de 3.700 millones de personas globalmente. Esta enorme confluencia de personas e interacciones tienen una contraprestación importante en la generación de justamente el registro de esas interacciones a través de las distintas plataformas. Entonces, el lado izquierdo lo que muestra es la generación de datos por minuto globalmente en cada una de estas plataformas, populares. Entonces, como simplemente para citar algunos ejemplos, se hacen más de 3.6 millones de búsquedas en Google por minuto globalmente. Se envían más de 450.000 tweets, más de 150.000 llamadas por Skype, 46.000 posts de Instagram, 45.000 viajes en Uber, más de 4 millones de vistas de videos en YouTube. Esta interacción, digamos, masiva con el mundo digital y la posibilidad de aprender algo de esa interacción, de los patrones que surgen de allí, ha llevado al mundo empresarial a prestarle muchísima atención. El gráfico de la derecha muestra que no voy a obviamente hablar de todos los números que están allí, quiero destacar el 84% que está arriba y a la izquierda, en ese gráfico de líneas. Ese número dice que el 84% de una muestra de empresas global que se entrevistó había indicado en 2018 que tenían alguna iniciativa de análisis avanzado de datos para mejorar sus decisiones empresariales. 84% de las empresas entrevistadas en el mundo, una muestra de empresas, por supuesto, creo que eran alrededor de un poco menos de 400 empresas, pero en todo el mundo. 84% decían que tenían una iniciativa de análisis avanzado de datos para mejorar su eficiencia. Esto es prácticamente todo el mundo, ¿no? Prácticamente todas las empresas. El 69% declaraban haber tenido éxito en hacer eso. Esto quiere decir que las empresas ven las iniciativas de Big Data con una gran cantidad de usos. El gráfico muestra, de hecho va mostrando en cada una de las partes, que nos vamos moviendo hacia la derecha, son ámbitos en los que las empresas consideran que el Big Data puede serles de utilidad. Entonces, por ejemplo, lo ven como una fuente potencial de mejora de servicio al cliente, para bajar gastos, para generar innovaciones, para llegar al mercado más rápidamente, incluso como una fuente de flujo de caja directamente. Y en este sentido, justamente, un ejemplo, por favor, la siguiente, empresas como Amazon y como Google han generado líneas de negocios a partir de esta tecnología.
en donde justamente la Big Data es el centro de la propuesta de valor. Entonces, Amazon ofrece servicios, digamos, de almacenamiento y procesamiento de información como una línea de negocios aparte, y Google ha desarrollado una línea que tiene, digamos, a la inteligencia artificial en el centro de su oferta de valor a través de productos como, bueno, los automóviles autónomos, que todos hemos visto en distintos medios, y asistentes personales, etc. Es decir, esto es una industria que está creciendo en sí misma como oferta de valor. Este 40% que les pongo acá viene de una encuesta similar a la que acabo de citar en la lámina anterior, y sugiere que un número muy importante, 40% de las empresas encuestadas, se declaran estar en un nivel avanzado de tecnologías de datos y analítica. Esto simplemente destaca justamente lo que he venido diciendo, de que en el sector privado, globalmente, el uso de Big Data, en el sentido de la definición que yo les decía antes, que tiene que ver con el uso de datos masivos, para generar valor, pero también de los procesos sobre cómo es que transformamos los datos en valor, es algo que, bueno, en algunos medios también se llama inteligencia de negocios, gestión de conocimiento. Todas estas, digamos, terminologías están muy asociadas y están justamente dirigidas a tratar de transformar información que, de hecho, en el mundo en una buena parte está no estructurada. No estructurada significa textos, videos, audios, que son datos que están ahí, pero que no están estructurados de una forma que uno puede visualizar como que es un gráfico. Que son la data estructurada, es aquella que es cuantitativa, numérica, que podemos entonces visualizar. A pesar de que una buena parte está no estructurada, igual las tecnologías, todo digamos, el sector privado está muy abocado a convertir eso en una propuesta de valor para la organización. Entonces, no cabe duda que en el sector privado esto ha tenido y va a seguir teniendo una importancia capital, ¿no? En el sector público, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar ver que estamos viendo en este momento? ¿Cuál es el potencial que tiene esta agenda para mejorar la calidad de la gestión pública? Entonces, yo, para ilustrar el potencial de esta agenda y de esta herramienta en el sector público, les quiero contar de una iniciativa de CAF en este sentido justamente, que ha sido liderada por la doctora Lucila Berniel del equipo de investigaciones, y que ha llevado, se llama Manos en la Data, y ha llevado ya adelante su primer piloto en Argentina. Y se trata, tiene una lógica muy sencilla realmente, que es muy sencilla una vez que se ha hecho, ¿no? Pero para llegar allí quizá no, a veces no es tan fácil, pero se trata básicamente de vincular problemas de política pública con soluciones de inteligencia artificial o de machine learning o de análisis de grandes datos. ¿Okay? Entonces, justamente lo que se hizo fue juntar, bueno, con la intermediación de algunos actores importantes. Esto, como les digo, el piloto de esto se hizo en Argentina. La Fundación SADOC, que es una fundación que está dedicada a favorecer la articulación entre el sistema científico y la estructura productiva, referida específicamente a tecnologías de información y comunicación en ese país, el CIEMPRO, que es el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales de Argentina, y la CAF, con la asesoría académica de un profesor de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, Walter Sosa Escudero. Con la intermediación de estos actores se logró sentar en una misma mesa a funcionarios de 6 instituciones públicas de Argentina,
con un equipo de científicos de datos para tratar de discutir y de conversar sobre retos, necesidades de soluciones de política pública y las posibilidades de darle respuesta, de darle solución por parte de la ciencia de datos. Entonces les quiero contar simplemente dos, por favor, el anterior. Les quiero contar dos proyectos tipo que se llevaron a cabo. El primero, dos proyectos piloto que se... La siguiente es esta. Les cuento muy brevemente. La primera, que está marcada acá, la ciencia de datos aplicada al sistema de transporte público en la ciudad de Córdoba, es simplemente una iniciativa donde se utilizaron los datos de GPS de cada una de las unidades de transporte público, de cada uno de los autobuses de la ciudad, para determinar, analizando estos datos, los desvíos que cada uno de los autobuses podía tener en cualquier momento del día de la ruta previamente acordada con la ciudad. Entonces, esto, pues, básicamente, la data de los GPS se llega, digamos, a un sistema, y lo que se desarrolló fue una solución para recoger esa información en tiempo real y generar un sistema de monitoreo en tiempo real de los desvíos que podía haber de y obviamente también de análisis retrospectivo de los desvíos que había de las rutas verificadas con las rutas realmente recorridas por los autobuses. Ahora uno podría decir, bueno, pero esto es tan importante. Bueno, es importante porque el diseño del mapa, digamos, de rutas de transporte público en una ciudad es una parte muy importante de justamente la accesibilidad de la ciudad. Y en la medida en que eso tenga desvíos, puede haber problemas de simplemente implementación. Entonces, en términos de ayudar a la política pública, se puede generar mecanismos de control, mecanismos de incentivos, para lograr que efectivamente las rutas acordadas sean las rutas que se recorren, por una parte, pero también puede ayudar al sector público a pensar en, bueno, quizá las rutas ideales no son las que tenemos acordadas, sino deberían ser otras. Puede ser también. Entonces, esta solución ha ayudado, digamos, a generar un nivel de reflexión sobre el sistema de transporte público en la ciudad de Córdoba, mucho más profundo y de gran valor para la ciudad. La segunda iniciativa utilizó datos de inspección que se llamaba Scoring de Evasión Laboral. Utilizó datos de más de 100.000 inspecciones a empresas y registros administrativos de la Seguridad Social para tratar de estimar a través de un proceso justamente de aprendizaje sobre los datos, estimar la probabilidad de que una empresa tuviese a un trabajador no registrado formalmente. Esto, y naturalmente, esto es una herramienta de valor porque los esfuerzos de fiscalización de este tipo de actividad son esfuerzos que requieren recursos importantes. Entonces, bueno, ¿a qué empresa vamos a ir a fiscalizar? ¿A qué empresa vamos a ir a revisar? Es algo que, alimentado con un sistema de aprendizaje a partir de los datos, de las características de las empresas, digamos, su historial de actividad, de empleo, pueden ayudar a focalizar mucho mejor los esfuerzos de fiscalización para tratar de mejorar la eficiencia de esa actividad. Entonces, estos son solamente dos ejemplos que les quería mencionar, que han estado como en el marco de esta iniciativa de Manos en la Data de CAF. Pero hay, naturalmente, en el resto del mundo hay muchas iniciativas de este estilo, donde de hecho alianzas público-privadas para tratar de utilizar la información de una manera que ayude a generar predicciones sobre potenciales problemas o retos o diagnósticos mejores sobre temas de tránsito, por ejemplo, o temas inclusive de incidencia de enfermedades. Con las búsquedas, por ejemplo, de Google se ha generado también una herramienta para predecir la incidencia un tiempo después de enfermedades graves, como inclusive el cáncer. Y eso ha generado, y eso es como un mundo
que está muy en flujo, muy en evolución, y donde justamente es importante organizaciones internacionales como las nuestras tienen el potencial de ayudar a tender puentes entre estos distintos grupos de actores que pueden tener un rol importante en este sentido. Entonces, a nadie escapa, por supuesto, la idea de que estas fuentes masivas de información, muchas veces muy personal, es una fuente de poder, ¿no? Para quien controla la información. Tanto en lo privado como en lo público. Por favor, emergen dilemas éticos que son importantes. ¿Para qué se utiliza la información? Se utiliza, por favor, se utiliza para venderte un par de zapatos adicional, o se utiliza para influir en algún tema de interés colectivo. ¿Para qué utilizamos esta información y quién decide? Si, digamos, puede haber un interés, se utiliza para un interés colectivo, por ejemplo. ¿Quién decide cuál es el interés colectivo? Está bien utilizar la información, por ejemplo, sobre patrones de gasto de la ciudadanía para focalizar la asistencia social. Eso suena como algo relativamente razonable. Pero ¿y qué tal si esa información se utiliza con fines políticos? ¿Eso está bien? ¿O eso no está bien? ¿Quién impone los límites al uso de la información? Estas preguntas no necesariamente tienen respuestas que sean inequívocas en todos los contextos. Y, por supuesto, en la medida en que van surgiendo estos dilemas, estos problemas, digamos, las sociedades van respondiendo a ellos, ¿no? Por ejemplo, responden, por supuesto, con regulación pública, responden también con regulación pública, por ejemplo, sobre qué se registra, qué información se puede guardar, qué información no se puede guardar, quién es el responsable de esa información, derechos de propiedad, por ejemplo, explícitos sobre la generación de tu propia información a través de tu vida cotidiana. Tu celular, a medida que tú vas caminando por la ciudad, vas generando, digamos, datos sobre dónde estás, tu tarjeta de crédito, y vas generando información sobre qué consumes, dónde consumes. Toda esa información, en principio, bueno, es muy privada. Y esto, digamos, las sociedades también van desarrollando mecanismos. La Unión Europea ha impulsado recientemente unas reformas muy importantes que han impactado en el mundo entero sobre la protección de los datos individuales. Y por supuesto también está el tema de la autorregulación por parte de aquellos que controlan cierta información, que generan políticas internas para cumplir, digamos, con una responsabilidad más bien ética con la sociedad de proteger esta información. Entonces, la segunda parte de esta charla, y con la que quizá muchos ya están más familiarizados, es la evaluación de impacto. Y bueno, ¿qué es la evaluación de impacto? Es una identificación sistemática de los efectos que hay sobre individuos, hogares e instituciones que se pueden atribuir a un programa o proyecto. ¿Okay? Son los efectos sobre individuos, hogares e instituciones que se pueden atribuir a un programa o proyecto. La cuantificación de esa parte que es atribuible es lo que llamamos evaluación de impacto. Este gráfico ilustra de una manera muy sencilla, un caso donde un grupo recibe un programa, en este caso de mejoramiento de viviendas, y otro no, y donde se observa que divergen en el indicador de bienestar, divergen en el tiempo los dos grupos, ¿no? Entonces, después de la intervención. La línea roja lo que nos dice es que lo que hubiese pasado con los hogares beneficiados si no hubiesen sido recibido el programa, es lo que llamamos el contrafactual. El contrafactual del grupo beneficiado es la línea roja. ¿Qué hubiese pasado si ese grupo que recibió no hubiese recibido la intervención? Entonces, el impacto
Es por lo tanto la diferencia entre la línea roja y la gris. Eso es. Y ahora, para que ese contrafactual sea válido, sea confiable, sea creíble, deben cumplirse ciertas condiciones. Debe haber confianza en que realmente de haber recibido el programa, ese grupo, el que está en rojo, se hubiese comportado como la línea gris. ¿Okay? Y eso, cuando la selección, por ejemplo, de los que son beneficiarios de, en este caso, de este programa de vivienda, ocurre por azar, es cuando hay mayor confianza en esa afirmación, de que este grupo realmente representa estadísticamente lo que hubiese ocurrido con el otro si no lo hubiese recibido. A veces eso lo podemos controlar directamente con evaluaciones aleatorias y otras veces no se puede hacer tan controlado, pero lo que estamos tratando de lograr en el área de la evaluación de impacto es siempre tratar de construir la respuesta a la pregunta de qué hubiese pasado si no. ¿Okay? Eso es siempre el reto científico, el reto metodológico mayor en cualquier evaluación de impacto. Es decir, y eso también nos lleva a que en muchos casos no se puede hacer una buena evaluación de impacto. Eso también es una realidad que tenemos que aceptar. No es factible evaluar el impacto de todo. ¿Okay? Entonces, hay una discusión técnica que tener cada vez que usted quiere evaluar el impacto de una iniciativa. No es que simplemente puede llamar al experto y esperar 6 meses para tener la respuesta. Hay que tratar de entender bajo qué condiciones es factible tener una respuesta confiable y en qué condiciones no lo es. Naturalmente, ¿para qué sirve esto? Bueno, ¿para qué sirve evaluar el impacto de las cosas? Bueno, naturalmente, que sirve para cuantificar pues, el rendimiento de una intervención en términos de los objetivos que se propone afectar. Y esto naturalmente es importante para decir si vale la pena o no esa intervención. Naturalmente, en los casos en que se pueda, teniendo en cuenta el costo directo de implementar esa intervención y el costo, naturalmente, y el efecto y la efectividad de intervenciones o programas alternativos. Entonces, es muy importante como una herramienta para tomar decisiones sobre recursos públicos. Este proceso de utilizar esta herramienta, este tipo de estudio para informar el proceso de toma de decisiones sobre recursos públicos, es lo que hoy en día se conoce como política pública informada por la evidencia. La evidencia, típicamente, digamos, cuando la gente habla de evidencia rigurosa, típicamente a lo que se refiere es evidencia de evaluación de impacto creíble. Porque hay evaluaciones de impacto que no son tan creíbles, que se llaman evaluaciones de impacto y que realmente, desde el punto de vista científico, no tienen la credibilidad que uno esperaría. Entonces, esto es un tema que en sí mismo tiene sus complejidades, pero es naturalmente una herramienta muy útil para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Nosotros en CAF hacemos una distinción, por favor, la siguiente, entre dos tipos de evaluaciones. Las que evalúan el qué de la política pública, si una política logra o no logra sus objetivos, y las que evalúan el cómo, que son las que evalúan cambios en la forma en que se implementa la política y que pueden, digamos, cómo las distintas formas de implementar una política pueden llevar a una entrega más eficiente de los servicios que se proponen. A la primera le llamamos evaluaciones de política y a la segunda le llamamos evaluaciones de gestión. Entonces acá tengo dos ejemplos para contarles muy rápidamente. El primero es el caso de un programa de fútbol para el desarrollo, donde se buscó evaluar el impacto de practicar el fútbol bajo un modelo de desarrollo integral de los niños, etcétera, de inclusión social, y que se quería medir si el programa lograba o no mejorar las habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños. Eso es bueno. Obviamente no voy a entrar en el detalle de cómo se hizo esa evaluación, pero ahí la pregunta que estamos haciendo es, ¿esta evaluación sirve o no sirve para ese propósito que nos hemos planteado? Mejorar las habilidades de los niños. Esa es una cosa. El segundo ejemplo es un ejemplo en donde evaluamos si visitar a un deudor, a una persona morosa en sus impuestos, versus mandarle un correo electrónico, versus mandarle una carta
era efectivo en lograr, más o menos efectivo en lograr que la persona pagara. O sea, al final del día no estamos hablando de una política en el sentido, o sea, evaluar la política de cobrar, sino estamos evaluando la forma de cobrar, la forma en que el Estado se acerca al contribuyente para tratar de lograr que el moroso pague. Entonces, esa es una evaluación de gestión, eso también lo hemos hecho en varios contextos, de hecho. Pero dense cuenta que aquí estamos hablando, y podríamos pensar en muchos otros ejemplos en este sentido. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar cómo entregar educación de más calidad al niño, o cómo entregar más horas educativas al niño. Sabemos que el número de horas efectivas que un niño está en el salón de clase es importante para su aprendizaje. Eso suena como muy razonable, ¿no? Pero bueno, resulta ser que a veces el sistema educativo tiene como problemas de implementación. No logra, por ejemplo, generar los incentivos adecuados para que los maestros vayan al salón de clase y estén aquí todos los días. El ausentismo laboral es un problema en el sector público de muchos de nuestros países importantes. Entonces, una evaluación de iniciativas dirigidas a promover la reducción del ausentismo, entonces sería también una evaluación de gestión, porque evalúa cómo logramos que los profesores vayan a las clases. Entonces, esto tiene que ver con una discusión más general de cómo nosotros logramos cerrar la brecha entre las políticas públicas o los sistemas de provisión de servicios, de bienes y servicios públicos que tenemos versus lo que queremos. Eso es lo que llamamos la brecha de implementación. Hay una diferencia muy grande entre los hospitales que tenemos y los hospitales que quisiéramos tener, entre la seguridad ciudadana que tenemos y la seguridad ciudadana que quisiéramos tener, entre la vialidad que tenemos y la que quisiéramos tener. ¿Cómo cerramos esa brecha? Y nuestra hipótesis es que, si quieres, aquí se aparecen todas las... muchas veces las preguntas en la gestión pública tienen mucho que ver con el cómo y no tanto con el qué. Y por eso es que nosotros impulsamos hacer evaluaciones de cómo, evaluaciones de gestión, porque tienen además menos riesgo político, porque no ponen en cuestión qué políticas se implementan. No, además que muchas de las políticas que se implementan, educación pública, salud pública, son cosas que todos los estados hacen, todos tienen. Entonces, ¿cómo es que hacemos eso mejor? Es una de las preguntas más importantes en la cotidianidad de la función pública. Entonces, para lograr que nuestros sistemas públicos cierren la brecha que observamos entre lo que se entrega a la ciudadanía y lo que quisiéramos que se entregara, necesitamos que las instituciones públicas sean capaces de transformar esa experiencia en conocimiento. Eso es lo que nosotros le llamamos aprendizaje. Por eso es que hablamos mucho de aprendizaje político. Porque convertir la experiencia en conocimiento es aprender. Y en la política pública es perfectamente posible. Y la evaluación de impacto de gestión es un vehículo a través del cual las instituciones aprenden a aprender. Y por eso es que lo impulsamos. Creemos que, bueno, porque tienen bajo costo político, suelen entregar resultados relativamente rápidos, dar respuestas concretas y útiles para la gestión pública, pueden ayudar a bajar las resistencias que hay culturales, quizá a una agenda de evaluación, y por lo tanto generar más experiencias de aprendizaje en el sector público, que es la clave para la institución. Entonces ya estoy, para terminar, les quiero contar algunos ejemplos donde se intersectan la evaluación de impacto y la agenda, digamos, del Big Data. El primero el primer caso viene del Perú, donde estamos trabajando de mano con la SUTRAN, Superintendencia de Transporte Nacional, para intentar reducir la accidentalidad vial que involucra a transportistas de carga. Con datos, entonces tenemos datos de los GPS de cada uno de las unidades de transporte de carga de todo el país. Logramos tener el dato, la ubicación precisa en cada momento del día, y con ello podemos saber el sitio y la velocidad de desplazamiento de cada unidad en cada lugar donde está. Y entonces lo que estamos haciendo es evaluando en este momento, evaluando el impacto de impartir una capacitación a los conductores en manejo defensivo sobre los excesos de velocidad. Entonces hay unos conductores en la capacitación y luego observando los datos si ellos tienen un comportamiento en la vialidad distinto
a los que no fueron capacitados. Y eso realmente nos va a dar información útil para decidir si este tipo de capacitación merece la pena hacerlo o no. Obviamente que esto también sirve, estos datos por sí solos se pueden analizar y se están analizando para identificar patrones en donde, por ejemplo, se generan diagnósticos sobre los lugares del país, donde los lugares me refiero quizás a la curva de una cierta carretera específica, en donde hay una probabilidad mayor de accidentes, una mayor probabilidad de que haya exceso de velocidad. Y con ello, pues, entonces se puede identificar los lugares donde se podría implementar alguna intervención que se puede luego evaluar. Entonces uno puede, digamos, identificar en el país, por ejemplo, 300 pedazos, segmentos, digamos, de vía, donde hay mucha accesibilidad, muchos accidentes. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a aplicar una intervención de mayor presencia policial, o de señalización distinta, o de aviso, o de algo, en unos lugares de estos de alto riesgo versus otros también de alto riesgo, pero donde no se intervienen, y podríamos ver si esa cosa ayuda o no ayuda a reducir la accidentalidad. Estos son, con estos datos y las técnicas de reducción de impacto, se busca generar entonces una mejora importante en la política de prevención de accidentes. En Venezuela estamos utilizando datos de miles de contribuyentes morosos y sus correos electrónicos para hacerles llegar mensajes de distinto tipo a través de, digamos, para recordarles el pago a través de Facebook y a través de correo electrónico para medir la efectividad de esos mensajes y de los canales de comunicación para lograr el pago. Y voy a pasar rápido porque se me está acabando el tiempo. Finalmente, en Bogotá y en Medellín utilizamos información de GPS sobre la ubicación de las patrullas policiales en toda la ciudad. Cada 6 segundos recibimos el ping de cada una de las patrullas y sabemos, por lo tanto, y combinamos eso con la ubicación geográfica de los delitos reportados por la ciudadanía para medir el impacto de una estrategia de focalización del patrullaje policial, se conocen como estrategias de patrullaje por puntos calientes. Los datos de las patrullas nos permiten medir con precisión hasta qué punto los patrulleros están cumpliendo con el protocolo de vigilancia sobre el territorio que se establece previamente y por lo tanto también tener una medida más precisa del efecto del patrullaje sobre el delito. Entonces, quiero cerrar con una última reflexión, un último comentario. Las áreas de Big Data y evaluación de impacto tienen complementariedades naturales muy importantes. Existen ciertas diferencias que a veces hacen que estas oportunidades no se exploten del todo. Lo primero es que el análisis de Big Data muchas veces se hace para identificar patrones, para hacer diagnósticos y muy importantemente para predecir, como herramienta de predicción. Independientemente de la razón por la cual estas cosas encuentran una asociación y esta te sirve para predecir el comportamiento de esta otra, no sé por qué, pero si esta cosa ayuda a predecir esto sistemáticamente, eso es una cosa útil en el mundo de Big Data. Entonces, independientemente de estos canales causales, lo importante es la identificación de esta regularidad estadística. Para la evaluación de impacto, por otra parte, esa es la motivación central. La cosa más importante de la evaluación de impacto es entender, número uno, si una cosa está causando a otra, pero muy importante es por qué. Porque ese por qué nos ayuda a saber hasta qué punto podemos trasladar el aprendizaje de una evaluación de impacto en un contexto determinado a otro contexto. Porque si no entendemos bien los canales causales a través de los cuales operan estas relaciones de causalidad, difícilmente podemos trasladar el aprendizaje de Perú a Colombia, o a Venezuela, o a otro país. Eso es una parte del reto muy importante. Entonces, los ejemplos que les he mencionado muestran que las herramientas no tienen objetivos contrapuestos, para nada. Más bien es necesario profundizar nuestro propio entendimiento de cada una de ellas y aprovechar las posibilidades que cada una ofrece en los espacios donde mejor corresponde. Y tenemos, pues, grandes oportunidades aún para generar aprendizajes que son realmente muy relevantes para el bienestar colectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Daniel
entrega con de la conferencia y espero que en todos los lugares que nos están siguiendo, y son más de 100, y muchos de ellos auditorios, donde hay numerosas personas, por los aplausos hayan sido tan sentidos como esta sala. De acuerdo con nuestros datos, tenemos más de 500 personas en este momento que nos están siguiendo y proceden de prácticamente todos los países y algunos que no son miembros del CLAD. Así, por ejemplo, Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana y algún otro que ya le daremos la relación exacta cuando hagamos el arqueo de su asistente a cada uno de los auditorios que han quedado abiertos. Normalmente también en las escuelas de formación y capacitación que tenemos repartidos por todos los países prácticamente que son miembros del CLAD. A partir de este momento vamos a hacer alguna pregunta que quieran hacer. La primera la voy a hacer yo y luego en esta sala también pueden hacer ustedes una sola, porque tenemos que dejar que Nelson de Freitas administrará las numerosísimas preguntas que vendrán de cada uno de los países y no podrá contestarlas todas nuestro conferencista. En todo caso, algunas de ellas previamente seleccionadas, si nos dará tiempo en los media hora larga que nos queda de conferencia. La primera pregunta, pues, Daniel, es, me gustaría que de alguna forma reflejaras, después de tu brillante intervención, si la realización sistemática de la evaluación de impacto, especialmente relacionada con el Big Data, obviamente, o si no, con otro tipo de referencias, si es costosa o los países pueden más o menos lanzarse a su realización. Segundo, si tenemos personal preparado para ello, si tenemos servidores públicos que conocen, tenemos grupos de funcionarios que realmente conocen el tema, o incluso empresas que nos pueden ayudar, o bancos de desarrollo que nos pueden ayudar. Y en tercer lugar, relacionado con el anterior, si de alguna manera pues, podemos desencadenar o realizar algún tipo de actuación tendente a tener grupos de funcionarios que puedan, servidores públicos, que puedan llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza, utilizando para ello los centros de formación y capacitación que tienen cada uno de los países. Bueno, respondo esta y luego tomamos algunas de las que tiene Nelson. Bueno, muchas gracias. Definitivamente, bueno, esta es una pregunta que recibo mucho, si la evaluación de impacto es costosa o no. Mi respuesta es que en comparación, bueno, es que tiene dos niveles la respuesta realmente. Un nivel absoluto, que si cuesta realmente muchos dólares o no, la respuesta es que no siempre. A veces, digamos, por ejemplo, una de las evaluaciones de impacto más grandes que hemos hecho, la hicimos con la DIAN, que es la Agencia Nacional de Recaudación de Impuestos en Colombia, costó prácticamente cero. Costó básicamente el tiempo que le dedicamos, etc. Que si cuantificáramos eso, realmente no sería realmente una magnitud particularmente importante. Costó neuronas, costó esfuerzo de personas ligadas allí. Pero como los datos y la intervención misma, era una intervención que se iba a hacer de todas formas, y los datos que se generaban, que luego analizamos, eran datos que se iban a generar de todas formas, no hubo un costo adicional de la evaluación propiamente. Entonces, el centro del asunto está en, normalmente, en la evaluación de impacto,
suben de costo cuando hay que levantar datos nuevos. Entonces, una evaluación costosa que hemos hecho también, la estamos haciendo en las zonas rurales de Perú, en donde es un programa básicamente de inclusión financiera en zonas muy remotas, agrícolas del sur de Perú. Y allí, bueno, para levantar cada dato tenemos que hacer un viaje de 4 horas, a veces hay una parte que hay que hacer caminando, etc. Entonces, obviamente, que eso es costoso. Entonces, el costo de la evaluación de impacto, por lo general, está asociado a si hay que levantar datos nuevos para ellas o no. Esa es como la regla general. O sea, ahí es como la diferencia si estamos hablando entre evaluaciones que cuesten $10,000, $15,000 potencialmente, o 200, 300, 400,000, 500,000 o más. Entonces, eso es como la dimensión absoluta. Hay evaluaciones que cuestan más aún, por supuesto, son mucho más complejas. La dimensión relativa de la encuesta tiene que ver con lo que realmente, si nosotros comparamos, por ejemplo, si fuésemos a hacer una evaluación de impacto de 1 metro, y pensáramos que no, mira, para evaluar esto tenemos que recoger muchísima información en muchas partes de la ciudad o de distintas ciudades. Bueno, sí, quizás podríamos estar hablando de más de $1 millón, levantamiento de datos, etc. Bueno, suena mucho, pero no es mucho en comparación con lo que es el costo de la inversión. Entonces, esto es siempre algo que hay que tener en cuenta. Por supuesto, si vamos, digamos, el costo de la evaluación es que si quiere evaluar un programa que es, desde el punto de vista de su replicabilidad o su importancia para la política pública, es algo muy pequeño y evaluarlo cuesta muchísimo, bueno, alguien podría decir, bueno, de repente esto no vale tanto la pena. Pero la mayor parte de las veces realmente el costo que implica la evaluación es minúsculo en relación a no saber, de hecho. A no saber porque utilizar recursos públicos para una cosa cuyos impactos no conoces, cuyos impactos no sabes si van a ser lo que tú esperas y que potencialmente podrían ser perjudiciales, de hecho. Hay un ejemplo muy conocido que es un programa de rehabilitación de jóvenes en situación de riesgo de involucramiento en actividad criminal, que se llama Scared Straight, que es un programa muy popular todavía hoy en día en Estados Unidos, que básicamente consiste en agarrar a los niños que están como en situación de potencial riesgo, que están como teniendo algunas primeras incidencias criminales, agarrarlos y llevarlos a una cárcel de máxima seguridad y ponerlos ahí enfrente a los criminales más peligrosos de la cárcel, y los tipos que digan, mira lo que te espera, y esto va a ser tu vida para siempre. Es como asustarlos, o sea, asustarlos lo suficiente para que digan, esa no es la vida que yo quiero, yo mejor me comporto de otra forma. Pues resulta ser que, bueno, se volvió muy popular, un programa de televisión, muchas cosas. Resulta ser que cuando la evidencia científica empezó a generarse, empezó a venir, la evidencia mostraba que eso era perjudicial para los niños. Que lo que ocurría era que más bien los niños que iban a estos programas terminaban con una probabilidad de incidencia criminal mayor, no menor, ni cero, mayor. Entonces, existe la posibilidad de que estemos haciéndole daño a la sociedad con alguna cosa. Entonces, lo peor que nos puede pasar es no saber. Entonces, eso con respecto al tema del costo. Tenemos personal preparado en cada uno de los países. Hay mucha heterogeneidad en el nivel de profesionalización, y eso es una cosa que se estudia mucho acá, por supuesto, y las características de la carrera de la función pública en los países y los problemas de rotación, por ejemplo, dentro del sector público del personal o de la salida y entrada al sector público de los funcionarios, es un problema. En mi experiencia, lo que nosotros podemos ver es que efectivamente hay un interés creciente en la agenda de evaluación de impacto y un conocimiento también cada vez más amplio de lo que requiere, y cada vez hay más recursos disponibles para que la gente se forme en este tema, de tal manera que aunque no podamos todavía decir que hay un conocimiento amplio y generalizado del tema, o que hay tampoco una enorme capacidad de hacerlo en todos los países. En algunos países sí lo hay, en muchos países está muy internalizado como parte del proceso de la política pública, de tal manera que yo creo que sí, pero no quiere decir
que no tenemos que continuar haciendo esfuerzos para preparar a la gente. Y específicamente creo yo que el reto grande está en el tema cultural, que tiene que ver con tu última pregunta sobre, ¿es posible generar, bueno, al menos como yo lo entendí, es posible identificar como funcionarios clave, funcionarios que terminen siendo como champions de la agenda, líderes, agentes de cambio en el sector público? Sí, definitivamente eso está muy de hecho entrenado en nuestro propio modelo de capacitación sobre el tema de evaluación de impacto en la región. Nosotros tenemos eso como una línea estratégica y uno de nuestros eventos más importantes de capacitación a funcionarios públicos se llama CEMIDE, Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo, lo hacemos en cada uno de los países. Y el concepto es un concepto donde elegimos de una manera muy rigurosa, muy selecta a un grupo muy chiquito de personas que a través de un proceso de selección bastante complejo, estimamos que son agentes de cambio en el sector público y con ellos hacemos un trabajo profundo de inversión en la agenda de evaluación de impacto con la esperanza de que ellos justamente ayuden a promover el uso y la generación de más y mejores evaluaciones de impacto. Muchas gracias. Tenemos que agradecer especialmente a algunos responsables de sus ministerios correspondientes, que por ejemplo, doña Cristina Abogado, que es la ministra de la Función Pública, ministra secretaria de la Función Pública de Paraguay, en este momento nos está escuchando. Muchas gracias, ministra, por participar. ¿En la sala hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Pues solamente una. No es una señora, le damos pie a la señora. Y venga aquí, por favor, al micrófono. Había dos preguntas, pero hemos en una actuación objetiva de igualdad de género no encontramos cuando usted quiera. Buenos días. Mi nombre es Carolina Guerrero, soy coordinadora académica del posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Quería preguntarle si existen experiencias de incorporación de evaluación de impacto Big Data dentro de defensa de programas de políticas públicas en las universidades latinoamericanas. Eso por una parte. Y lo otro, si existen experiencias, de la organización de los ciudadanos para controlar o vigilar qué hace el Estado o qué hacen otros entes con el manejo de la data del individuo, el propio individuo, como una forma de contrapesar la manipulación de la data a efectos de visualizar una forma de poder político sobre la vida de la gente. Gracias. Bueno, gracias por preguntas. La agenda yo creo que no soy estudioso de los sistemas educativos, digamos, de posgrado en América Latina y de sus contenidos programáticos, de currículum de estudio, pero por lo menos por el conocimiento que tengo de colegas en distintas universidades de la región, bueno, Colombia, Argentina, Chile, incluso Bolivia, bueno, acá en Venezuela también, en varios países de la región definitivamente que hay muchas universidades que en sus programas de posgrado tienen contenidos de evaluación de impacto como parte esencial del currículum. Es algo que siento que en otros lugares de repente debería tener un rol un poco más importante, pero definitivamente lo que uno puede ver desde fuera es que hay un crecimiento importante en ese sentido. Por otro lado, sobre los temas de Big Data propiamente, creo que es un poco más tímido por lo que he podido ver. Realmente tampoco que soy experto en ese punto específico, ¿no? Pero por lo que yo he podido ver, hay un cierto crecimiento también de la generación de contenido en las escuelas de política pública, de traer experticia de las áreas más científicas, que es donde en realidad toda esta agenda reside en los departamentos más científicos de computación, etcétera, es donde está realmente
la propiedad, digamos así, intelectual de esta gente está allí. Y los usos para los negocios, o para el sector privado y para la política pública está definitivamente en las universidades, digamos, líderes en el mundo. Seguro que hay una gran cantidad, una oferta muy amplia de materias que hacen este puente. En la región creo que es algo que está creciendo, pero no podría decirte que es una cosa muy extendida en este momento. Sobre la protección de datos individuales, bueno, como yo decía en un momento determinado, la información es poder. Quien la controla puede hacer cosas muy buenas y cosas también quizá no tan buenas con ella, ¿no? Como manipular resultados, o sea, distorsionar la voluntad popular a través de campañas de información falsa, por ejemplo, para influir sobre un resultado electoral. Eso es algo que se puede hacer. Hemos visto que en varios lugares del mundo es algo que se puede hacer. Pero por otra parte, como yo decía en mi ejemplo, si yo tengo información de los patrones de gasto de cada venezolano, de cada colombiano, de cada paraguayo, tengo una información muy buena sobre lo que son sus necesidades o su condición de vida en general. Entonces, eso como una herramienta de focalización de la política pública es algo que potencialmente podría ser muy, muy, muy importante. En el mundo de la política social, el gran reto que hay, digamos, las grandes discusiones que hay desde hace mucho tiempo, tiene que ver con qué mecanismos tenemos para hacer que las políticas de asistencia, las políticas sociales en general, las de asistencia y las que no, lleguen a la gente que tiene que llegar y no caigan en, digamos, en lugares donde, bueno, los grandes datos nos pueden ayudar a hacer mucho mejor, un trabajo mucho mejor en ese sentido. Pero ¿y qué tal si esa información se utiliza con otro fin, con un fin más político? Bueno, ahí entramos en problemas. Entonces, quizá los estados justamente tienen que decidir cómo manejar eso. No tengo exactamente la respuesta de cuál sería la solución, pero bueno, lo cierto es que, digamos, es clarísimo que hay dilemas y las sociedades se ponen de acuerdo de alguna manera para tratar de dar respuesta a ellos. Y surgen regulaciones, y surgen como normas, surgen lineamientos éticos, y uno espera que eso ayude. Muy bien. Desde el Facebook como la plataforma Zoom, desde lo que estamos proyectando, haciendo esta transmisión, han realizado muchísimas preguntas. Algunas de las cuales, las más repetidas, te voy a colocar la siguiente. Gustavo Murillo de México y varias instituciones preguntan de este tema relacionado. ¿Qué cambios internos, desde lo personal como lo institucional, deben fomentarse en las instituciones públicas para mejorar el ecosistema digital? Desde la experiencia que él indica en México, es una experiencia pobre. Y relacionado con esta pregunta, ¿qué tipo de arreglos institucionales se requieren dentro de la administración pública para implementar el Big Data? Bueno, yo creo que hay que tener presente que lo que llamamos Big Data es simplemente una herramienta como muchas otras, y lo que tenemos es que entender, tratar de capacitarnos para dimensionar los contextos, como yo decía hace mi presentación, los contextos y los ámbitos específicos en los que puede ser de utilidad. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con las preguntas de política pública que el Big Data puede ayudar a mejorar. Y otra tiene que ver inclusive con lo que sería, lo que se conoce como gestión de conocimiento interna o como inteligencia de negocios, que tiene que ver más bien con el uso de las tecnologías, de la filosofía, del aprendizaje sobre los datos
y de la estructuración de información que no está estructurada para mejorar la gestión de la institución propiamente. Esto es una práctica ya muy común en el sector privado. En el sector público quizá podemos también hacer algo parecido. ¿Qué significa eso? Bueno, tener, por ejemplo, un acuerdo sobre cómo es la infraestructura y los flujos de información al interior de la institución. Por ejemplo, ¿quién es la persona o el equipo responsable de controlar las definiciones de cada tipo de información que se genera dentro de la gestión cotidiana de una organización? ¿Cómo se guarda eso? ¿Cómo se estructura la información? Y luego cómo la podemos utilizar, analizar para mejorar cómo estamos gestionando lo que hacemos en la cotidianidad. Eso es algo que suena como muy a la gerencia, suena como, bueno, la gerencia a partir de datos, y efectivamente eso existe, eso tiene más o menos esos nombres en el sector privado. El sector público perfectamente se puede beneficiar de ese mismo estilo digamos, de gerencia. Ahora, para los temas públicos, yo creo que hay que básicamente abrir un poco más el abanico, o sea, digamos, los espacios donde la problemática de política pública se comparte con expertos en datos. O sea, hay iniciativas como muy puntuales, como para tratar de si el sector público tiene alguna institución pública tiene datos que potencialmente les podrían ayudar a resolver algún problema de gestión, algún problema de la digamos, implementación de política pública, podrían, por ejemplo, abrir un concurso para que los científicos de datos, los científicos sociales, o quien sea, se postulen para proponer soluciones a eso. Y los datos se compartan en ese contexto. Se compartan, por supuesto, con el cuidado debido de proteger la identidad individual, etcétera, y de proteger los datos de manipulación por parte del externo. En todo caso, yo siento que, como cualquier herramienta, se trata de, en el sector público, de capacitarse sobre ella y de ir identificando dentro del sector público los espacios donde puede ser útil e ir generando instancias específicas, ejemplos específicos, donde se utilizan las herramientas de manera exitosa para que eso sirva como efecto de demostración para otros organismos, otras instituciones, otras instancias en donde ese mismo tipo de cosas se puede hacer. Yo sé que esto es como una afirmación demasiado general y no estoy hablando como específicamente del tipo de regulación que habría que poner, de si es importante exigirle, por ejemplo, al sector público que todos los datos sean públicos o no. Ese tipo de discusión creo que obviamente que es relevante. La transparencia de información, compartir información, hacer la información pública está claramente en esta agenda. Muchos países están avanzando muchísimo en ese sentido, pero también hemos visto que hay a veces una distancia importante entre lo que dice la normativa y lo que efectivamente ocurre. Entonces hay un nivel de discusión en esto que tiene que ver con la normativa y las leyes que se pasan alrededor de la transparencia de información, y lo que efectivamente ocurre, que tiene que ver más con la cultura o con las otras barreras institucionales que hay para que efectivamente estas cosas funcionen. Muchísimas gracias. Otras dos preguntas. Seimelín Corteza de Chile pregunta: ¿cómo considera la utilidad del Big Data en la evaluación de proyectos de desarrollo local? Esther Kaufman, desde Argentina, pregunta: ¿cuál es el estado de respuesta en la formulación de regulación en la materia en la región? Si tiene experiencia al respecto. ¿Cuál es la respuesta en la formulación de la regulación en las materias en la región? Bueno, yo no soy un experto en materia de regulación sobre ningún otro tema, pero lo que yo sí hemos...
la pregunta sí, Esther Kaufman sí que lo es. Bueno, entonces quizá Esther misma sería la indicada para responder eso, porque yo realmente no lo sé. Yo, lo que yo puedo ver es que las regulaciones que se imponen en distintas partes del mundo se derraman de alguna manera prácticas que se implementan en otras partes. Entonces, yo pienso, por ejemplo, que la regulación sobre la protección de datos recientemente implementada en Europa ha tenido un impacto global muy importante. Lo vemos en las propias prácticas empresariales, inclusive del sector público en América Latina, y pienso que esto es algo que tener en cuenta. La verdad que más allá de algo como eso, la verdad que no sabría mucho más. Ahora, la utilidad de Big Data para el desarrollo local, pues, total. El ejemplo que yo di hace unos minutos sobre el transporte público en la ciudad de Córdoba, justamente tiene que ver con ayudar a la ciudad de Córdoba a resolver o a mejorar el diseño y la administración de su propio transporte, de su propio sistema de transporte público, que es un problema de desarrollo muy importante. Es decir, de hecho, la CAF el año pasado publicó un libro sobre el transporte, economía y desarrollo. El año pasado fue sobre accesibilidad en las ciudades. El concepto de accesibilidad es muy importante porque tiene que ver con el bienestar que tiene una persona de vivir, por vivir en una ciudad, por los servicios, las amenidades directamente de las cuales puede disfrutar, pero también su acceso a actividades económicas donde puede ser más productivo. Pero entonces, la capacidad de acceder a las cosas tiene que ver con muchas cosas, entre ellas el sistema de transporte público y el funcionamiento del sistema de transporte privado, los costos asociados, etc. Entonces, sin lugar a dudas que el sistema de transporte público y la eficiencia de su funcionamiento es un elemento relevante para el desarrollo local de la ciudad de Córdoba. Y eso es simplemente un ejemplo. Los problemas de seguridad ciudadana también son problemas que tienen una dimensión local muy significativa, de los cuales también hablé en el caso de Bogotá y de Medellín. Y de esa forma, bueno, seguro hay muchísimos otros. Hay una gran cantidad también de preguntas muy relacionadas, pero esta vez más enfocadas a la evaluación en general y a la evaluación de impacto en particular, por ejemplo, y relacionado a la primera respuesta que hice, más relacionado a Big Data. Indican: en el sector público la evaluación es un tema que no es bien aceptado. Los funcionarios tienen bastante resistencia a evaluar el impacto de sus políticas y decisiones. ¿Cuál es su experiencia hasta ahora en los programas que ha realizado CAF en los países y cómo abordarlo en aquellas regiones y países en las que la resistencia es alta? Quizá alguien podría decir que soy demasiado romántico sobre la división sobre la gestión pública, pero en mi experiencia, en la interacción con funcionarios públicos en toda la región, y también inclusive en estudios, digamos, encuestas que hemos realizado en algunos países, yo encuentro que hay en la motivación fundamental para acceder a la función pública el deseo de contribuir a un mundo mejor. Y ese deseo, yo creo que, por supuesto, a veces está un poco disminuido, a veces está un poco perturbado, porque el contexto hace que la dinámica cotidiana haga que esa labor de contribuir a un mundo mejor, de contribuir a la prestación de servicios públicos mejores, sea más difícil o no haya realmente como demasiados incentivos para apuntar en ese sentido. Pero yo sinceramente creo que esa motivación, prácticamente todos los funcionarios públicos tienen esa motivación inicialmente, y esa motivación es la que creo que hay que rescatar fundamentalmente al momento de hablar de evaluación de impacto, porque la evaluación de impacto no es otra cosa que una herramienta para hacer mejor ese trabajo.
no es y no debe ser utilizado como una herramienta de juicio a la calidad o no de un funcionario público o de un equipo. Debe ser utilizada y, digamos, adoptada por la propia gestión pública como una herramienta para hacer mejor su trabajo. Y esa es exactamente la forma como nosotros desde acá hemos venido impulsando esta agenda. Una agenda de evaluación de impacto para el aprendizaje en el sector público. No es una agenda de evaluación de impacto para auditar al funcionario público. En la medida que nosotros podamos entender y podamos incorporar en nuestra cultura de gestión pública que esta herramienta está allí para mejorar la eficiencia con la que nosotros utilizamos los recursos públicos y, por lo tanto, para mejorar nuestra rendición de cuentas con el ciudadano, que es en última instancia quien delegó al funcionario público a tomar decisiones por él. No al superior, a rendir cuentas al ciudadano con mejores servicios, con mejores, con una mejor gestión pública en general. Entonces, vamos a empezar a caminar en el sentido de bajar esta resistencia cultural. Yo, sinceramente, he visto que esta visión es increíblemente bien recibida en los países. Obviamente que siguen habiendo algunas instancias, algunas personas o algunas instituciones donde hay un poquito de resistencia en ese sentido, pero yo siento que es básicamente por desconocimiento. Cada vez que yo me he sentado con un funcionario público en cualquier país y donde proponemos esta visión sobre la evaluación de impacto, donde nos ponemos al servicio como institución también de ayudar a resolver, ayudar a utilizar la ciencia para responder las preguntas que sean relevantes para la gestión pública, en todos los casos la receptividad ha sido total. Y las barreras, la resistencia al tema de la evaluación se reduce significativamente. Eso está en el centro de nuestra visión sobre la evaluación de impacto y creo yo es parte también responsable, digamos, explica en parte la respuesta que nosotros tenemos cuando hacemos un llamado internacional a que instituciones públicas se postulen para que recibir nuestro apoyo en la evaluación de impacto. Hemos tenido un éxito impresionante. El año pasado tuvimos 200 instituciones públicas de toda la región que se postularon para recibir el apoyo de CAP en evaluar sus proyectos. Eso yo creo que dice mucho y es algo que ha venido, digamos que fue un número superior al que tuvimos en el 2017. Entonces, siento que esto es una cosa que es simplemente cuestión de tiempo para que la mayor parte del funcionariado público entienda y acepte que la evaluación de impacto debe ser vista como una herramienta de gestión pública y no como una herramienta de auditoría de juicio. Agrego estas 3 preguntas tal vez no relacionadas entre sí, pero que han tenido varios apoyos en las redes sociales y en la plataforma donde estamos haciendo esta conferencia. Desde México, Durango, el INEPA, la institución, ¿qué evaluaciones previas se hicieron a la evaluación de impacto del patrullaje policíaco en la ciudad de Bogotá? La segunda, ¿cómo relacionar el Big Data entre las políticas públicas y la producción intelectual de las universidades? Repito, ¿cómo relacionar el Big Data entre las políticas públicas y la producción intelectual de las universidades? Y la tercera, ¿la evaluación de impacto se relaciona con la prospectiva? Preguntan desde Colombia. Bien, gracias. Sobre el caso de los programas de patrullaje policial por puntos calientes, naturalmente el análisis previo que se hace es construir un diagnóstico sobre la distribución espacial del delito. De hecho, lo que en los estudios, no solamente en América Latina, globalmente, que existen sobre estos esquemas de patrullaje
por puntos calientes, es justamente identificar que existen puntos calientes. Un punto caliente es simplemente un área geográfica que absorbe una cantidad desproporcionada del crimen que ocurre en la ciudad. De hecho, si nosotros contamos, por ejemplo, el número de cuadras que hay en una ciudad típica, por, digamos, una ciudad como Medellín, no sé qué tan típica es, una ciudad importante de nuestra región, más del 70% de las cuadras, de los segmentos de vía, no han tenido un solo delito reportado de ninguna clase en los últimos 4 años. Entonces, a pesar de que, y eso pasa también en Caracas, para las personas que viven acá en Caracas, hace unos años hicimos un estudio de ese estilo en una de las zonas más peligrosas de la ciudad, que es el municipio Sucre, específicamente en una zona popular muy importante de la ciudad que se llama Petare. Hicimos un estudio y ahí mostramos también que como el 60% de las cuadras en Petare no habían tenido un homicidio en ese momento en los últimos 3 años. Claro, el homicidio tampoco es una cosa que ocurre tan frecuentemente, a pesar de que a veces pensamos muy bien. Pero igual, el punto es que el delito tiene naturalmente un patrón que se repite una y otra vez en todas partes del mundo, se concentra geográficamente, espacialmente se concentra desproporcionalmente en algunos lugares. Por eso, esos lugares son los que llamamos puntos calientes, zonas de alta peligrosidad. Por diversas razones confluyen las cosas que hacen que allí haya mucho crimen versus otros lugares donde no hay. Y ese diagnóstico justamente es el tipo de análisis que se tiene que hacer anteriormente para poder pensar en implementar una estrategia policial de presencia focalizada en esos lugares en el territorio. Espero que eso responda la pregunta sobre el patrullaje de puntos calientes. ¿Cómo Big Data y políticas públicas se relacionan con la producción intelectual en las universidades? Bueno, yo pienso que yo no estoy seguro 100% en este momento, pero yo tengo la impresión de que, bueno, en la comunidad académica, la comunidad intelectual del mundo de los científicos de datos, el desarrollo de aplicaciones concretas que resuelven problemas concretos es algo que tiene valor en sí mismo, tiene valor, tiene potencialmente valor de publicación en revistas académicas, etcétera, que tendrán como ese nicho. Así es en economía, así es en las ciencias aplicadas, de tal manera que no me imagino por qué sería distinto en el mundo de la ciencia de datos. Por lo tanto, la colaboración de los científicos de datos, los académicos, con la comunidad de políticas públicas para desarrollar aplicaciones y soluciones reales, tangibles a problemas de política pública, pienso que tienen un potencial interesante, quizá no en todos los casos, pero posiblemente en algunos casos tenga un potencial digamos, de valor en la producción académica de la universidad, en el contexto, digamos, universitario. La evaluación de impacto y prospectiva, la verdad que no entiendo mucho esa pregunta, pero en todo caso voy a tratar de responder desde el punto de vista metodológico. En el mundo, yo les comentaba cuando hablaba de la definición de evaluación de impacto, que como quien dice lo ideal para construir la respuesta a la pregunta de qué hubiese pasado con los beneficiarios si no hubiesen recibido la política, la construcción de ese contrafactual, ese es el reto, ese es el meollo de la evaluación de impacto. Cuando uno puede controlar la forma como se implementa una intervención, uno puede decir, a veces no se puede, pero cuando se puede, uno puede decir, yo voy a seleccionar a los beneficiarios de esta intervención, los voy a seleccionar al azar. ¿Por qué los voy a seleccionar al azar? Bueno, porque no tengo recursos para todos y no tengo un mecanismo de discriminar que sea más justo que una moneda. Por ejemplo, esa es una situación en la que nos encontramos con frecuencia. Pues resulta ser que ese hecho implica que los dos grupos van a terminar siendo estadísticamente equivalentes.
Si ese proceso de selección aleatoria se hace bien, se hace con cuidado, los dos grupos van a terminar siendo estadísticamente equivalentes. Por lo tanto, cuando yo observe diferencias posteriormente entre los dos grupos, las diferencias solamente se pueden atribuir al programa que recibieron unos y los otros no. Entonces, por esa razón es que la asignación aleatoria, evaluación aleatoria, ustedes escuchan eso quizá mucho, es como el estándar ideal para una evaluación de impacto. Esa es una labor que se hace prospectivamente, en el sentido de que se hace antes de implementar la política, antes de implementar la intervención. Uno puede también hacer evaluación de impacto retrospectivamente, tratando de ver, bueno, esto ya ocurrió, esto ya está en el pasado, déjame ver si es posible mirar hacia atrás y reconstruir en el mundo, identificar a individuos, instituciones, hogares, empresas, sea, que representan adecuadamente, que no hayan sido beneficiarios de la intervención o afectados por la intervención, pero que haya razones estadísticas, científicas razonables para pensar que son estadísticamente equivalentes a los que sí la recibieron. Se dan cuenta que si es retrospectivo, es como siempre un poquito más dudoso, porque todo depende de qué tan bueno es ese mecanismo de identificar esas unidades. Cuando es prospectivo, es como más claro, es más tranquilo porque yo lo controlé, o yo vi el proceso a través del cual yo lo quería, y entonces tengo mucha confianza en que son estadísticamente equivalentes. Cuando es retrospectivo, esa confianza es un poquito más difícil de lograr. ¿Y qué es confianza? ¿De dónde viene la confianza? Esa confianza realmente viene, como que dice, de los pares en el mundo académico. En la academia, la ciencia, digamos, evoluciona de acuerdo a lo que los pares expertos dicen. La verdad es como un constructo colectivo donde nos ponemos de acuerdo y decimos, mira, sí, creemos que esto es correcto, esto es lo mejor que se puede hacer en este caso. Pues justamente la credibilidad de un contrafactual construido retrospectivamente, pues se otorga, digámoslo así, en esa arena, en ese ámbito, en el ámbito de la reflexión académica sobre los problemas que podría tener ese contrafactual específico para representar el que se está buscando, ¿no? Entonces, no sé, francamente, si eso responde exactamente la pregunta que se hizo, pero en todo caso, ahí está mi mejor intención. No, estoy seguro que ha respondido a esta y a todas las preguntas. Estoy seguro también que en cada uno de los lugares en los que nos están escuchando habría muchas más preguntas que hacer, pero el tiempo nos obliga a terminar esta webinar. En primer lugar, agradeciendo a nuestro conferenciante, Daniel Ortega, director de una de las unidades de evaluación dentro del Banco de Desarrollo de América Latina, que es, como todos ustedes saben, uno de los tradicionales aliados de CLAR desde hace muchos años, y agradeciéndole a todos ustedes que hayan participado, los que han participado directamente aquí en nuestra sala de conferencias del CLAR, a todos los trabajadores y funcionarios del CLAR, técnicos y personas que han apoyado esta realización de esta webinar, y a todas las personas que nos han seguido en todos estos países que hemos señalado con anterioridad y que son más de 500. Así que muchas gracias a todos. Yo creo que todos se merecen un